Por ello, decidimos crear un podcast específico, este podcast, para compartir los audios íntegros de cada uno de los eventos que organizamos. Cada sesión nos llevará una vez más a un espacio de encuentro de saberes, es decir, a los argumentos de cada expositora y expositor y las preguntas del auditorio. Muy buenas, estás escuchando un episodio extra del podcast Pachacamani Radio, la yapa número 1. Mi nombre es Richard Mújica del colectivo Pachacamani, un espacio sonoro para conversar sobre culturas, investigación, antropología, patrimonio cultural y más. Antes de proseguir con el tema central, te debemos una disculpa. A inicios de este año 2020, decidimos retomar el podcast y varias actividades que dejamos pendientes durante mucho tiempo. Pero pasaron casi 3 meses que no publicamos un episodio y quiero comentarte los motivos de este temporal silencio. Antes que nada, agradecemos y saludamos a todas y todos los cumpas de Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, México, España, Alemania y por supuesto de Bolivia. Todas aquellas personas que nos escribieron estos meses dándonos su apoyo y preguntándonos cuándo saldría el siguiente episodio. Esas opiniones, tu opinión, son realmente importantes para nosotros y fueron el impulso no solo para continuar, para seguir, sino para intentar hacer mejor esta tarea. Es por ello, y en respuesta al apoyo que nos dan, que estos meses de silencio, replanteamos varios aspectos que paso a comentarte. Primero que nada, empezamos por casa, es decir, creamos nuestro sitio web oficial, pachacamani.com. Lo hicimos con nuestras propias manos, así que aprendimos muchas cosas. O sea, desde diseño de páginas web, la elaboración de blogs y todo ello con la ayuda del famoso WordPress. Este paso fue fundamental, ya que nuestra intención es desplegar y compartir los proyectos en los cuales estuvimos trabajando todos estos años. Y para ello es fundamental un sitio web, nuestra casa. Esto conllevó migrar lo ya publicado en pachacamani.blogspot.com a esta nueva plataforma. Y como siempre, después de mudarse, vamos reacomodando varias cosas y ajustando espacios, trabajo que iremos haciendo poco a poco. Por este medio también compartiremos información, material publicado, videos de nuestro canal de YouTube, las transmisiones vía Facebook Live que hemos iniciado o las charlas a las cuales nos han invitado durante estos 3 meses. Realmente estuvimos muy activos este tiempo, lo cual recayó en que nos descuidemos de nuestro apreciado podcast. Por ello, a nuestro podcast Pachacamani Radio le hicimos su propia página y eso también nos alegra muchísimo. Te invitamos a visitar la página del podcast y la dirección es pachacamani.com/podcast. Ahí podrás ver el contenido que iremos enriqueciendo, además del audio que está en los podcasts, lo cual iremos haciendo paso a paso. Y como es el caso de este episodio extra, cuando sea necesario, publicaremos material adicional a manera de yapa. Así es como decimos en varios países de Sudamérica, a un aumento, a un obsequio, el cual será un episodio breve y puntual. Con la ayuda de nuestra página web, también será más fácil y directo que puedas ponerte en contacto con nosotros. Ahora puedes escribirnos mediante el formulario que está en la página pachacamani.com/contactar o como lo has hecho hasta ahora mediante las redes sociales vía Twitter, Facebook o Instagram. Bueno, hasta ahí el proyecto del sitio web. Además de esto, estuvimos trabajando en otros 3 proyectos. Y hoy estoy aquí para presentarte uno de ellos, nuestro nuevo podcast, Encuentro Saberes.
Ya escucharás los detalles en la presentación que viene a continuación. Solo te adelanto que este nuevo podcast está dedicado a compartir grabaciones de conferencias, conversatorios, ponencias, charlas académicas y demás. Estos son recopilados de los eventos que organizamos con la participación de diferentes investigadoras e investigadores en estos años y que consideramos necesario compartir contigo mediante este nuevo podcast. La pregunta es, ¿por qué no añadimos ese mismo contenido, estas charlas, estas ponencias, en nuestro podcast Pachacamaní Radio? ¿Por qué crear otro podcast? Pese a que la temática general es la misma, es decir, la investigación, los temas culturales, la música, antropología, etcétera, etcétera, lo que difiere es el formato. En el podcast Pachacamaní Radio realizamos entrevistas, diálogos, diseños sonoros, donde la música y los paisajes sonoros son fundamentales para nosotros. En cambio, en una presentación o conferencia académica se tiene otra dinámica. Primero se presenta al ponente, él o ella inicia hablando su argumento hasta llegar a sus conclusiones. Pocas veces estas conferencias son ilustradas mediante audios adicionales y pueden llegar a extenderse incluso más de 1 hora de duración. Con este nuevo podcast lo que buscamos es respetar esa estructura y solo proporcionar datos del contexto del evento y de la persona protagonista. Como podrás ver, si bien el contenido puede ser el mismo, el formato es muy diferente y eso nos llevó a crear este nuevo podcast. En este nuevo podcast también realizamos su respectiva página web, la cual la encuentras en la dirección pachacamani.com/encuentro saberes. Ello implicó otro aprendizaje, ya que utilizamos otras plataformas centradas en WordPress, aprovechando nuestra página web dedicada. Así que te invitamos a suscribirte también al podcast Encuentros Saberes y a visitar su sitio web. Antes que lo olvide, no está de más mencionar que la música que caracteriza la introducción de nuestros podcasts son producción propia. Son composiciones o adaptaciones que realizamos y las puedes escuchar en su integridad en nuestro canal en SoundCloud, en Pusiri. Te dejamos todos los vínculos en la descripción que acompaña este podcast. Para ti, que te gusta el podcast o estás ingresando en este mundo, es muy necesario que conozcas que existe una comunidad boliviana de podcasteros y podcasteras. De hecho, como Pachacamaní nos hemos incorporado a esta comunidad boliviana de podcasters y estamos planificando y diseñando una serie de actividades para poder consolidar esta comunidad. Te invitamos a que puedas visitarnos a la página web podcastbo.com o buscarnos en las redes sociales con el hashtag podcastbo. De esa manera conocerás varios representantes de diferentes departamentos de Bolivia que hoy en día están trabajando de manera independiente, colaborativa y como buenos emprendedores esta plataforma del podcasting. En la página podcastbo.com se está trabajando en un directorio que presenta en diferentes categorías todos los podcasts que hemos identificado y que estamos buscando actualmente. Si tú conoces de algún podcast boliviano, por favor comunícate con nosotros para que podamos sumarlo en esta comunidad. Y si tienes mucho interés en iniciar un podcast, también nos puedes contactar para que podamos ayudarte y hacer una especie de guía, comentarte nuestras experiencias o anécdotas para que te involucres también en esta plataforma. Dicho sea de paso, en la página de Pachacamaní también hemos incorporado una breve lista a manera de directorio donde estamos colocando los links y los espacios en los cuales puedes escuchar algunos de estos podcasts bolivianos. Aprovecho para enviar un gran saludo, un abrazo fraternal a todos y todas las personas que se dedican al podcasting en Bolivia. Ahora sí. A continuación, te invitamos a escuchar el episodio número 0 con la presentación de este nuevo podcast. Y luego puedes continuar escuchando el primer episodio, la primera conferencia que ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o la aplicación de podcast que utilizas. Ya sabes, búscalo como Encuentro Saberes
Y también visita la página web pachacamani.com/encuentrosaberes. Nuevamente, mil disculpas y muchas gracias por tu apoyo, tanto con tus comentarios como por colaborarnos en la difusión de estos proyectos. Somos Pachacamani Radio, reivindicando lo sonoro. Estás escuchando Encuentro Saberes, episodio número 0. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo proyecto podcast que llamamos Encuentro Saberes. Mi nombre es Richard Mújica y soy parte del colectivo Pachacamani, espacio intercultural de práctica e investigación ancestral. Somos un colectivo que promueve la investigación y gestión cultural desde la diversidad. Desde el año 2005 compartimos conocimientos, vivencias y reflexiones desde el ámbito de las culturas hacia las ciencias y saberes de todas y todos. Nos guía la necesidad de divulgar contenido cultural como instrumento educativo y de diálogo para generar reflexiones sobre las ciencias sociales y humanas. En este contexto, en julio del año 2016, iniciamos nuestro primer podcast, denominado Pachacamani Radio, donde hacemos entrevistas, narraciones y diálogos con la necesidad de compartir contenido cultural y educativo para generar un pensamiento reflexivo sobre temas relacionados a la antropología, a la etnomusicología, al patrimonio cultural, la música, el desarrollo, el paisaje cultural y sonoro. Otra de las principales actividades que desarrollamos fue la organización de congresos, simposios y talleres, justamente para generar espacios de diálogo y divulgación de las investigaciones. Y esa es la principal razón para crear otro podcast. Todos los eventos que organizamos y otros donde participamos fueron registrados por nuestro equipo, principalmente mediante grabaciones de audio. Por varios años quisimos transcribir las conferencias para difundirlas. De hecho, comprometimos en un podcast anterior hacer este tipo de difusiones. En algunos casos logramos compilar los documentos escritos que los expositores y expositoras nos dieron. Sin embargo, no logramos compartir estas conversaciones como habíamos querido. Por ello, decidimos crear un podcast específico, este podcast, para compartir los audios íntegros de cada uno de los eventos que organizamos. Muchos de estos temas, pese a los años, aún son vigentes y a la larga pensamos que serán parte también de la documentación necesaria del proceso acumulativo del conocimiento. En este podcast encontrarás las grabaciones de conferencias, simposios, conversatorios, charlas académicas y mucho más. Cada sesión nos llevará una vez más a un espacio de encuentro de saberes, es decir, a los argumentos de cada expositora y expositor y las preguntas del auditorio. Es por ello que estas actividades se conforman en espacios de encuentro de saberes, que generan aprendizajes, reflexiones y crítica. Y claro, ¿qué mejor que escuchar? Ya que se puede apreciar el énfasis, la entonación y la manera en que cada persona tiene para transmitir su saber. Como debe de ser, añadiremos la información necesaria sobre el contexto de cada charla, de tal manera que investigadoras e investigadores puedan citar estos audios como una fuente en sus estudios e investigaciones. Ojo, y no nos referimos como investigadores solo a personas académicas o vinculadas a instituciones de estudios superiores. Todo lo contrario, consideramos como investigadores a todas las personas con la motivación de conocer y profundizar alguna temática. Cada episodio de este podcast estará dedicado a una persona, a un expositor o expositora. Y realizaremos una breve introducción para presentar los detalles pertinentes como su nombre, su profesión, la especialidad, de dónde viene, el nombre del evento donde se ha realizado. Además, la descripción de cada episodio estará vinculada a una publicación, a un post
en nuestra página pachacamani.com, donde complementaremos información y vínculos de interés y contactos necesarios. Considerando la extensión de cada conferencia, publicaremos 2 episodios cada mes. O sea, básicamente el podcast será quincenal. Finalmente, y un aspecto muy importante de este proyecto podcast es su carácter colectivo y abierto a todas y todos que quieran compartir. Por ello, si tú tienes una grabación de alguna conferencia u otro evento que consideras importante y quisieras compartirlo, te invitamos a que contactes con nosotros para sumar tu audio a este podcast y nos cuentes también sobre la importancia, por qué consideras que es importante. En tal caso, no cerramos la temática de tu grabación de la conferencia que tú tienes a lo que nosotros iremos compartiendo eventualmente. Lo importante es el valor que tú le das a los saberes que ahí tienes y que quieres compartir y presentar a todos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, por tus comentarios y por ayudarnos a difundir este nuevo podcast. Nuevamente, soy Richard Mújica y te invito a visitar la página web del podcast, pachacamani.com/encuentrosaberes. Allí encontrarás información adicional sobre este episodio y nos podrás escribir un comentario o consulta. Contáctanos de forma directa al formulario de la página pachacamani.com/contactar o al correo electrónico pachacamani@gmail.com. Además, nos encuentras en todas tus redes sociales favoritas como @pachacamani y en tus plataformas de podcasting también. Y si aún no lo hiciste, te invitamos cordialmente a escuchar nuestro podcast Pachacamani Radio. Bueno, esto fue un podcast más, un proyecto más del colectivo Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.